Buenas noches, soy el alumno Martínez Pacheco Francisco del grupo 12B7 para la materia de cálculo de varias variables. Otra vez pido una disculpa, pero pues sigo malo de mi garganta y puede que no se me escuche mucho. Pero eso no va a impedir que haga el video de hoy. El video de hoy retoma los valores anteriores del video pasado, obviamente. Si no vio el video, pues vaya a verlo y ahí estará un poquito más orientado. En este caso tenemos funciones vectoriales de una sola variable en el que queremos determinar la dirección y la magnitud de nuestro vector nuevo, velocidad. Bueno, si recuerda, nosotros dedujimos las componentes de nuestro vector velocidad a partir de calcular los límites de cada uno de estos componentes x, y y z. Tenemos aquí x, y y z, ¿no? Y con esos nosotros tenemos que, para cualquier valor de t que representa el tiempo, nosotros vamos a tener una determinada velocidad. Entonces ahora suponga que, digamos, que nuestro personaje, que tenemos aquí arriba, la rorra en cuestión, pasaron 2 segundos y queremos saber su velocidad. Bueno, entonces sabemos que t va a ser igual a 2 segundos. Si sustituimos esto en nuestra función vectorial, vamos a tener que es 2 por 2, 2 por 2 menos 2, coseno de 2, ¿no? Y si nosotros hacemos las operaciones, vamos a tener que para el primer resultado es 4. Entonces tengo que es 4. Para el segundo resultado es 2. Y para el segundo, bueno, para el tercer resultado, que es la componente en zetas, tenemos que manejamos ese ángulo, el argumento del coseno, como si fueran radianes. Entonces vamos a calcular el coseno de 2 radianes. Me permiten esta calculadora. Coseno de 2. Y eso es menos 0.41 y 61. Bueno, vamos a poner mejor ese 61, esos valores. Vamos a escribirlos un poquito mejor. 4, 2 y menos 0.41. ¿Qué nos indica una velocidad negativa? Pues que va a ir en el sentido contrario al convencional. Como este es el eje Z, entonces vamos a tener que nuestra velocidad, en vez de ir hacia las zetas positivas, va a ir hacia las zetas negativas, ¿no? Bueno, pero si dijéramos que la rorra no está caminando, va en un automóvil, y su velocímetro, pues obviamente no marca estos valores. El velocímetro nos devuelve una magnitud. ¿Cómo calculamos entonces la magnitud de estas tres posiciones? Pues muy sencillo. Decimos entonces que, vamos a ponerlo aquí con negro, que la magnitud de nuestro vector de velocidad en el instante t, que sabemos que es 2, es la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado más la velocidad en z al cuadrado. Y entonces si nosotros sustituimos los valores, vamos a tener que es 4 metros sobre segundo al cuadrado más 2 metros sobre segundo al cuadrado más, aquí hay que ponerle siempre el más, vamos a escribir mejor esos más porque están horribles, más 0, bueno, menos 0.4161 metros sobre el segundo al cuadrado. Ahí está.
Permítame un instante en lo que cierro la puerta. Listo, entonces ya solo nos queda calcular esa magnitud. Permítame un instante para encontrar mi calculadora. Aquí. Ya la encontramos. Entonces tengo que es 4 al cuadrado, eso es 16, más 2 al cuadrado, eso es 20, más 0.4161 al cuadrado. Y eso valor dentro de la raíz es el valor equivalente a, vamos a ponerlo acá enfrente, 4.49 metros sobre segundo. Ay, no sé, no se ven bien esas unidades. No se preocupen, vamos a borrar. Ay, no quiero escribir esta cosa. Metros sobre segundo. Ay, se ven horribles. No se preocupen. No, bueno, quién sabe qué tiene la computadora, no quiere escribir, pero nosotros sabemos que esta magnitud está dada en metros sobre segundo. Vamos a escribirlo aquí arriba mejor. Metros sobre segundo. Listo. Entonces, si nosotros checáramos el velocímetro del coche de la Rorra, tendríamos que nos marcaría esta velocidad. Esta velocidad sí podemos verla, podemos calcularla. En vez de las coordenadas que nosotros tenemos aquí, a nuestro plano, estas no nos van a ayudar mucho en el plano real. O sea, visualmente no podemos ver eso. Bueno, entonces ya con estos valores, nosotros podríamos ponerlos aquí. Pero ahora la cuestión es saber en qué dirección se está moviendo nuestro plano tridimensional. Bueno, para reportar esas coordenadas que sí se podían ver, si recuerdas, son coordenadas esféricas, nosotros precisábamos de un ángulo θ, un ángulo pi y obviamente nuestra magnitud. La magnitud ya la tenemos. Ahora, ¿cómo podemos calcular el ángulo θ? Si recuerda, es la tangente inversa o el arcotangente de la raíz de la velocidad de x cuadrada más velocidad y cuadrada sobre velocidad z. ¿Por qué estos valores tan raros? Vamos a verlos. Bueno, si nosotros nos ponemos aquí donde está nuestro personaje, podemos darnos cuenta que para poder encontrar ese ángulo θ, que es el que se forma desde nuestra magnitud r hasta el eje de las zetas, aquí nosotros precisamos de la altura y de la distancia en el suelo, y la distancia en el suelo se calcula con la componente y con la componente x. Entonces la raíz de la suma de cada uno de esos valores nos va a devolver la componente de aquí, y dividirlo entre la elevación en z nos va a devolver a la función para nuestro ángulo que nosotros queremos conocer, que es el de aquí arriba, este de aquí, θ, ¿no? Entonces nosotros, si sustituimos los valores que tenemos aquí, vamos a decir que es tangente inversa de la raíz de velocidad en x cuadrada más velocidad en y. Retomamos nuestros valores dados en el ejemplo, y la velocidad en x es 4 y la velocidad en y es 2. Entonces tengo que es 4 metros sobre segundo al cuadrado más 2 metros sobre segundo al cuadrado sobre la velocidad en z, que era de menos
0.4146. ¿Si era ese valor? Sí. Entonces, si nosotros hacemos esa división, vamos a tener que, en unos instantes, entonces tengo que es 4 y 2. Nos devolvió un ángulo de 1.47. Vamos a borrar ese 47, parece una Z. 1.478 negativos, aquí hay que ponerle el menos, y este es un valor adimensional, pero se intuye que es de ángulo. Entonces ese sería el ángulo de nuestra RORA dado en radianes. Entonces hay que ponerle esta vuelta de aquí. Si nosotros quisiéramos pasar estos radianes a ángulos, entonces basta con multiplicar nuestro valor de radianes de 180 grados entre pi radianes, porque es equivalencia, ¿no? Entonces eso nos daría, permítanme, ay no, ya me confundí, 478 por 180 entre pi, nos daría un ángulo de menos 84.68 grados. Como nos da un negativo, es un sentido antihorario al que convencionalmente se tiene, pero podríamos también intuirlo por las magnitudes. Sabemos que nuestro ángulo θ está definido por esta magnitud que está en el suelo y la escala de las zetas. Entonces, si nuestro valor z es el negativo, eso quiere decir que nuestro triángulo se forma de aquí a acá, ¿no? Entonces, el ángulo que nosotros encontramos es el que tenemos de aquí hasta acá. θ1 vamos a llamarlo. Entonces solo tendríamos que sumar, porque si nosotros viéramos al plano y decimos que el eje Y es perpendicular al eje Z, vamos a dibujar mejor esa línea con morado para que se vea. Esta línea va a ser igual a 90 grados. Entonces el ángulo que tenemos tendríamos que restarlo a nuestra magnitud de nuestro radio T. Si lo ven, está aquí nuestro radio T, y nada más hay que sacar lo que nos sobró, por así decirlo. Entonces eso cuánto nos va a dar. Entonces hay que restar 180 o sumárselos, y 84.68, y eso cuánto nos da. Ay, no, me confundí. Nos da un ángulo de 95.31 grados. Entonces ese es el ángulo que nosotros tenemos aquí. Bueno, ese es el ángulo que nosotros tenemos aquí, y el ángulo que nos ofrecieron fue el de aquí, ¿no? Entonces esa sería la dirección del ángulo de la velocidad que tendría la RORA si fuera en un cochecito. Pero para las coordenadas esféricas también necesitamos un ángulo phi, que es el que tenemos en la proyección que se hace en el plano YX. ¿Y cómo obtenemos ese valor? Pues también está sencillo, que nada más hay que retomar valores de antes. Vamos a ver dónde cabe la explicación, creo que aquí cabe. Entonces voy a decir
que nuestro ángulo phi es igual a la tangente inversa de nuestra magnitud en y de las velocidades y nuestra magnitud en x. Como ambas son positivas, entonces van a ir hacia el cuadrante 1. Si retomamos nuestros valores, es 4 y 2. Entonces, sustituyendo aquí en nuestra receta, tengo que es 2 entre 4. Y a eso yo le aplico la tangente inversa para obtener el ángulo phi. Permítame unos instantes en lo que realizo la operación. Gracias. Tengo que son de 0.4636 radianes. Pero nos sirve más el dato si lo multiplicamos, o bueno, si lo reportamos en grados. Entonces, en grados serían 26. Ay, ya no quiere pintar. Vamos a ponerlo hasta acá. En grados serían 26.56 grados. Entonces, nuestro ángulo phi se reflejaría de la siguiente manera. Suponiendo que esta es la proyección, vamos a escribirlo aquí, que esta es la proyección del ángulo que nosotros tenemos. Vamos a borrar esto para que no nos estorbe. Y aquí está, pip, pip, pip. El ángulo que nos está ofreciendo es de aquí. Este es phi. Y con eso nosotros tendríamos la dirección de nuestra RORRA, en este caso, en coordenadas esféricas, donde nosotros tenemos un ángulo θ, un ángulo phi y la magnitud de la velocidad. Eso marcaría en el velocímetro de su cochecito o con cualquier instrumento que pudiera ofrecernos el cálculo de la velocidad. Y eso sería todo. Sí, eso es todo para el video de hoy.